para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Guillermo Amoroso, gracias por acompañarnos hoy como panelista. Hoy saben que tenemos el privilegio y el honor de que nos visite en estudios un hombre que ha sido mencionado como posible merecedor del Premio Nobel de la Paz en más de una ocasión. Es un sacerdote, es argentino, pero hace 30 años que está de misionero en África. Es el padre Opeka, va a estar con nosotros aquí en la segunda parte del programa. Y está bueno, ¿no? Porque a ver si podemos recuperar un poquito de conversación, más de alma, más de espíritu, que por la naturaleza a veces de nuestros debates queda por fuera. Pero antes hay un tema que genera, bueno, bastante polémica y que tenemos que abordarlo, y además tenemos ya pronto un móvil con un diputado del Frente Amplio, el señor Roberto Chiasaro, por este tema. Y es el famoso voto de los uruguayos fuera del país. Ya dirán, sí, pero en el 2009 se plebiscitó, no se aprobó, de hecho solo el 37% aprobó la posibilidad de que los uruguayos que están afuera puedan votar en elecciones aquí. Es verdad, pero ojo que ese fue un plebiscito para el voto epistolar, que es el voto que es por correo, que representa muchos obstáculos, tiene muchos inconvenientes. Hoy el oficialismo lo que pone una vez más sobre la mesa es a través de otro mecanismo que, por ejemplo, es el voto consular. Hay mucho para decir y opinar sobre esto, pero hay un dato de la realidad, y es que nuestro país es de los pocos que hoy no tiene ningún mecanismo previsto para eso, ¿no? Es cierto que además vivimos en un mundo donde aquello de ser ciudadano del mundo es cada vez un hecho más tangible. Vivís acá, pero trabajás allá, pero sos de allá. Además, cada vez hay, por suerte, también más regiones o países que abrazan la elección democrática, que salen de regímenes autoritarios, que salen de conflictos armados. Y el dato concreto es que en 112 países, o sea, más del 50% de las democracias del mundo tienen algún dispositivo para permitir el voto de la diáspora, ¿no? Si este es el momento, si no lo es, hay muchas consideraciones de todas maneras para traer sobre la mesa. Diego Travieso, buenas tardes para ti, y ya entonces le damos la bienvenida a nuestro invitado, el diputado, a través de este móvil. Bueno. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Y si hay un legislador que realmente ha trabajado para esta ley y para instrumentarla, es Roberto Chiasaro, con el cual estamos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, Roberto. Al contrario, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas veces a nosotros nos cuesta entender las discusiones parlamentarias. Hay muchas comisiones, hay muchos informes, hay mucho tiempo que pasa en un año y otro con respecto a este tema concretamente. ¿Usted nos puede dar un panorama de en qué estamos en este momento con respecto al voto de personas en el exterior? Bien, primero voy a decirle que no solo ustedes no entienden este tema, sino que también a veces parece ser que hay algunos parlamentarios de la oposición que tampoco lo entienden. A ver. O no lo quieren entender. Vamos a hablar de una realidad, y quien dirige este programa recién dijo una verdad absoluta. El derecho al voto en el exterior fortalece la democracia. Y realmente nosotros estamos haciendo una restricción a la democracia. ¿Por qué estamos haciendo una restricción a la democracia? Porque el artículo 77 de la Constitución consagra el derecho de todos los ciudadanos al voto en el exterior, en primer lugar. Y hoy ese derecho no lo tienen porque el hecho de residir en el exterior involucra la necesidad de que esos ciudadanos tengan que venir al Uruguay a votar. Y eso genera una discriminación. ¿Qué tipo de discriminación? Una discriminación económica. No todos tienen dinero, ¿verdad?, para pagarse el pasaje. Entonces, ¿por qué queremos que los ciudadanos que residen en el exterior puedan votar? Queremos que voten porque justamente estamos en falta con la democracia al no poder votar. En el Parlamento, en la Cámara de Representantes, se aprobó recién una ley. Esa ley que hemos aprobado implica que ya los ciudadanos, si se aprueba en el Senado, que residentes en el exterior van a poder votar. No, no lo habilita. Esa ley está dividida en dos capítulos muy claros. El primer capítulo, o el primer artículo, dice así, que el hecho de residir en el exterior no obsta al ejercicio de todos los derechos de los ciudadanos. Quiere decir esto, que si un ciudadano uruguayo reside en el exterior, el hecho de residir en el exterior no obsta a sus derechos. Por lo tanto, no obsta al derecho de votar, porque ¿quiénes pueden votar? Los ciudadanos, aquellos que están inscritos en el registro cívico. ¿Qué hay de sus obligaciones? Discúlpeme que le interrumpa. Perdóneme, señora. ¿Qué habría de sus obligaciones? Así como Sí, le señor, corresponden todos los derechos, ¿qué pasan con las obligaciones?
Totalmente. Los derechos y las obligaciones, tiene usted razón. Entonces, ¿qué sucede? El ciudadano, como estaba diciendo, que reside en el exterior, que no tiene medios económicos, no puede votar. También era un acierto lo que decía la conductora de este programa cuando dice que somos una excepción en el mundo, y al menos en América Latina lo somos, junto con Surinam, fíjese usted, somos los únicos países que no consagramos el derecho al voto en el exterior. El voto en el exterior, vuelvo a repetirle, es un derecho prácticamente universal y es una lástima que Uruguay no lo tenga. Entonces, esta ley que se aprobó en diputados, que impulsamos nosotros conjuntamente con la diputada Lilian Ganán, con la diputada Macarena Gelman y con la senadora Constanza Moreira, que hemos trabajado mucho en este sentido, esta ley, entonces, como le decía, en el primer artículo establece eso. Y en el segundo artículo dice, vamos a crear una comisión honoraria. ¿Qué función tiene esta comisión? Esta comisión tiene la función de generar los mecanismos jurídicos que nos puedan llevar a votar, a establecer el mecanismo del voto en el exterior. Esta es una comisión que está compuesta por un amplio espectro porque le integran representantes parlamentarios de todos los partidos políticos que integran el Parlamento, está formado por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, también lo integra un representante de la Corte Electoral, un representante de la Institución de Derechos Humanos, un representante de los uruguayos residentes en el exterior y un representante de la Comisión de las Migraciones. O sea, una amplia comisión. ¿Qué es lo que va a buscar? Va a buscar un mecanismo para que los ciudadanos que residen en el exterior puedan votar. ¿Y qué va a hacer esa comisión? En un lapso de 120 días, después de aprobada la ley, va a crear va a buscar esa solución y se la va a transmitir al Poder Legislativo. No es que la comisión esta va a dictaminar cuál es la forma, no, será el Poder Legislativo el que resuelva. Y el Poder Legislativo puede resolver por ley y no por plebiscito, como han dicho algunos. Por ley, por una ley que tenga la adhesión de los 2/3 de componentes de la Cámara, va a poder resolver el mecanismo de voto en el exterior. Eso es lo que hemos votado con esta ley. ¿Eso es definitivo? Bueno, no, hay otros pasos para dar, porque nosotros entendemos también que tenemos que generar la posibilidad que el ciudadano que reside en el exterior pueda votar directamente sin tener que venir al Uruguay. Y eso implica la generación de lo que nosotros le llamamos el voto consular. Pero eso será otra etapa. Tenemos los medios técnicos y las capacidades para que ese mecanismo se implante. Es de destacar que en el exterior viven aproximadamente unos 500.000 uruguayos, pero la experiencia internacional indica que no todos los uruguayos que residen en el exterior, no todos los ciudadanos que residen en el exterior votan. Por lo general, son pequeñas minorías las que votan. Nosotros desearíamos que todos puedan votar y todos se pueden manifestar. ¿Es lógico que los ciudadanos que residen en el exterior puedan votar? Absolutamente lógico. Hay quienes dicen no pueden votar porque no conocen la realidad del país. Falso. Hoy, con este medio, la televisión y con todos los medios de comunicación que existen, el ciudadano que reside en el exterior sabe tanto de lo que sucede en nuestro país como el que vive acá. Y es importante que esté consultado. Sí, te escucho. Sí, porque también está muy instalado en el imaginario popular que el ciudadano es el que paga impuestos, ¿no? Pagar o no pagar impuestos te hace más o menos ciudadano o te hace más o menos, refuerza más o menos tu derecho a elegir el gobierno en el país tuyo de origen, aunque estés en otro lado. Fíjese qué buena su pregunta. Usted me dice, el hecho de pagar impuestos acredita el derecho al voto, y yo le diría, hay muchos pobres que no pagan impuestos. Entonces, ¿a qué estaríamos llegando? Fíjese usted, ese razonamiento es retrógrado porque estamos llegando al voto censitario, como se tiene en la Constitución de 1830. No, que no paguen impuestos no implica que no tengan el derecho. Pero aparte le voy a aclarar que hay los uruguayos que residen en el exterior, por ejemplo, los que tienen propiedades en el Uruguay, que los hay muchos porque invierten en su país, pagan los impuestos. Y dígame una cosa, también es muy importante tener en cuenta a todos los uruguayos que residen en el exterior y giran partidas de dinero, ¿verdad?, para los uruguayos, para sus familias que viven acá. Y también hay muchos uruguayos que residiendo en el exterior se están preparando, se están capacitando para poder, digamos, volcar todos sus conocimientos en el país. Tenemos una cantidad de muchachos que están estudiando en el exterior, preparándose, haciendo máster y posgrados que los capacitan. Entonces es de relevancia mantener ese contacto que tenemos con la diáspora. Fíjense que hay países
en los cuales la diáspora es fundamental, porque el ciudadano que reside en el exterior representa al país. ¿Y de qué manera lo puede representar? De mil y una maneras, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, del punto de vista de concreción de negocios y oportunidades para el país. Entonces, estar aislado de la diáspora es lamentable. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjese usted, hay un preconcepto de que todos los ciudadanos que residen en el exterior van a votar al Frente Amplio. Ah, sí, todos son frente amplistas. Eso es falso. No sabemos, en primer lugar, exactamente cuántos hay. No sabemos exactamente dónde están. Y no sabemos tampoco cuáles son sus inclinaciones. Entonces, aquí yo pienso que este criterio que se está manejando tan restrictivo, ¿verdad?, del voto en el exterior, realmente es mezquino, porque se está negando un derecho a los ciudadanos que viven en el exterior por intereses políticos muy mezquinos. Y yo creo que hay que cambiar eso. Hay que entender que realmente la realidad de los ciudadanos uruguayos que viven en el exterior no es la misma que acaeció apenas culminada la dictadura o durante la dictadura, que los que salían eran y emigraban, o se escapaban, por llamarlo así, lo hacían porque estaban perseguidos políticos. Entonces, es falso, y yo creo que debería existir una política de Estado, deberíamos sentarnos, esta comisión busca eso, sentarnos para hablar con franqueza y entender que es un derecho de los ciudadanos poder votar en el exterior. Bien, diputado Chiazaro, muchísimas gracias, ya nos ha dado bastante información como para poder hacer un pequeño debate aquí en estudio sobre algunos aspectos. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Gracias, agradezco Diego. el programa y a usted que nos me permita comunicarme. No, Gracias, por favor, Victoria, Victoria, digo para la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Bien, entonces, ¿qué les parece a ustedes? Porque se tocaron los puntos clave, ¿no? Se tocó el tema de los impuestos, que es algo que muchas veces se instala de un lado o del otro. Se tocó también el tema de la idea ya preconcebida de que la diáspora es frente amplista y entonces por eso es que la oposición no quiere. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pensás, Graciano? Lo primero que hay que aclarar es que el voto es un derecho de ver, no es solamente un derecho, es un derecho de ver. Y tan deber es que el voto en Uruguay es obligatorio. Por lo tanto, no solamente el derecho, la facultad de votar, es obligatorio votar. Tanto es así que se establecen sanciones para quienes lo votan y excepciones. Por lo tanto, si, digamos, es un tema muy interesante y tiene varias aristas, pero voy a analizar esta en primer lugar, después alguna otra quizás si hay tiempo. En la medida en que es absurdo, totalmente absurdo, obligar a los ciudadanos en el exterior a votar, porque es ridículo, entonces, como eso no se puede hacer, tendríamos dos clases de uruguayos. Los uruguayos que están obligados a votar y los uruguayos para los cuales el voto es un derecho y es optativo, votan o no votan. Fíjense ya la primera discriminación, habría dos categorías de uruguayos. Y el segundo punto que lo quiero adelantar ahora es el siguiente. El voto en Uruguay está atado a la representación. O sea, yo voto a presidente, pero también voto a mis representantes. El ciudadano que vive en Rocha, en La Valleja, en Florida, en Tacuarembó, en Rivera, que todos los departamentos nos están viendo, eligen, además del presidente, eligen su diputado. Muy bien. ¿Qué pasaría si el diputado de La Valleja, el de Río Negro, el de Rivera, lo termina decidiendo el que hace 15 o 20 años vive en Oslo, vive en Vancouver o vive en Montreal? ¿Eso nos gustaría a los uruguayos? Nos gustaría que nuestros diputados, sobre todo los del interior, que son 1 o 2 diputados, el de 33, el de Cerro, lo termine decidiendo en una elección ajustada el que vive en Nueva York, en Chicago o en Tokio. Bueno, es un tema para debatir. De verdad hay gente que le parece bien que los diputados los elijan los que viven en el exterior. Yo entiendo que puede ser razonable, en fin, tendrán su derecho, pero me parece que es un tema para debatir porque forma parte del sistema electoral uruguayo. En los países donde el tema es aceptado, se establecen circunscripciones electorales en el exterior. Por eso yo decía que el voto está atado a la representación. En Italia, sistema que yo conozco bastante bien, hay circunscripciones electorales en América del Norte, América del Sur, Oceanía y Europa. Es decir que hay un registro electoral de los ciudadanos que se apuntan, una especie de, llamémosle, corte electoral del exterior, por decirlo de alguna manera, se apuntan, eso les genera el derecho a votar y luego votan, no votan al diputado de Roma o de Nápoles, votan al diputado de América del Norte si viven en Nueva York o en Los Ángeles, votan al diputado de América del Sur si viven en San Pablo, Buenos Aires o Montevideo. Es decir, para llegar a eso, que me parece que es un tema que se puede discutir. Sí, porque además el planteo, vieron que es sentarse todos a discutirlo. Entonces, habría que pensar en generar circunscripciones fuera del Uruguay y seguramente restar diputados
a lo que tenemos en el país. ¿Qué pensás, Guillermo? A mí el tema del voto en el exterior me genera, me remite a dos cosas, mezquindad e incoherencia de la sociedad uruguaya. Incoherencia porque los que hoy se oponen, los blancos y los colorados, desde el año 84 en todas las elecciones han ido a buscar votos a Buenos Aires, como lo ha hecho el Frente Amplio, lo han hecho todos, sin hacerse ningún planteamiento de si está bien, si está mal, si pagan impuestos, si no pagan impuestos. Entonces, desde ese punto de vista, incoherencia total. Desde el punto de vista de la mezquindad, está el tema de, que es un argumento, una pregunta que vos hiciste, mucha gente dice, pero no pagan impuestos, y el diputado lo contestó, ¿y los pobres que no pagan IRPF y que no van a poder votar? ¿Vamos a volver al voto censitario? Yo me pregunto... Bueno, no, pero la diferencia es que aunque no pague impuesto acá por su precarísima situación económica, está sometido al IVA, está sometido a un montón de otras formas impositivas. Sí, paga otros impuestos, sí, es cierto, pero obvio, paga menos impuestos y hay impuestos que los paga y hay impuestos que no los paga. Pero está sometido a lo mismo. Sí, pero así funciona el mundo. Uruguay forma junto con Cuba, con Corea del Norte, con algunos países islámicos, con Surinam, el club de los países en los cuales los ciudadanos dejan de ser ciudadanos por irse del país. En otras palabras, Godín, Luis Suárez, Cavani, los embajadores, los cónsules, los uruguayos que están haciendo becas financiados por el propio Estado para volver, todos ellos dejan de ser ciudadanos, no son ciudadanos. Son ciudadanos y hacen un gol y ahí lo gritamos todos. Ahí somos todos uruguayos. Pero cuando tienen que ir a votar a Cavani le decimos, no, Cavani, vos vivís afuera, vos no vengas a votar. ¿Sabés a lo que me remite esto, el del voto en el exterior y la discusión que se está teniendo? A lo que fue, por ejemplo, la ley del divorcio en Chile. En Chile recién se aprobó la ley del divorcio en el año 2004, o sea, ayer. Sí. Y los argumentos que se ponían eran los mismos argumentos que se ponían a principios del siglo XX. Entonces, hay una discusión que es sin sentido. Anacrónica, ¿te parece? Absolutamente anacrónica, intencionada, malintencionada. Y lo que decía el diputado, acá hay una cosa que es un factor que es el determinante. Se cree que la diáspora es básicamente frente amplista. No es cierto. Y de ser cierto, buena suerte para los que le corresponde y mala suerte para los que le corresponda. Mirá, ¿pensás lo mismo? A ver, yo estoy cansado y totalmente aburrido de escuchar en este país, vamos a sentarnos a discutir. O sea, es algo que... No sé, todos los días escuchamos a algún representante político o alguna autoridad, vamos a sentarnos a discutir. Después, segundo, habría que preguntarle a los uruguayos que viven en el exterior si quieren votar, ¿no? Porque acá siempre nos planteamos la discusión, los uruguayos que están en el exterior, ¿pueden votar? ¿Deberían votar? Ahora yo me pregunto, ¿le preguntamos alguna vez a algún uruguayo en el exterior si en realidad quiere votar en la elección? Y aburre tanto esta discusión, aburre tanto, que se plantea siempre cuando se viene la época electoral, ¿me entendés? Es como que los partidos políticos esa es la otra pregunta, si es el momento para hay que salir a buscar votos, entonces discutimos, bueno, ¿desde dónde podemos sacar los votos? Hace más de un año que se está discutiendo, ¿no? Se discute bueno, pero ahora invitan a todos a dar una discusión seria previo a una campaña electoral. Bueno, porque es un tema de votos que se precisan también, ¿no? Son los procesos. Y más teniendo en cuenta de que estamos hablando de que va a ser una elección muy reñida, ¿no? ¿Qué pensás, Vero? Creo que no hace más de un año. De hecho, este artículo de rever el asunto fue medio sotoboche en diciembre del año pasado, cuando el Parlamento ya estaba cerrando las sesiones. Eso lo ha denunciado la oposición y lo ha reconocido el propio Frente Amplio, que no tuvo la discusión necesaria en comisión y demás. Me parece que no es el momento, pero sí creo que es una discusión que Uruguay tiene que darse, porque decía Graciano, de algún modo estaríamos generando dos categorías de ciudadanos. Es atendible lo que él dice. Hoy tenemos dos categorías de ciudadanos. Votan quienes pueden pagar el pasaje, quienes pueden venir, a eso es el derecho residiendo en el exterior. Cuidado no que se les también cercena. el voto consular, no hay consulado uruguayo en todos los lugares donde están los uruguayos. O sea que seguiríamos dejando de lado uruguayos, ¿no? Está perfecto, pero tenemos hoy una realidad que marca dos tipos de ciudadanos y lo que distingue a esos dos tipos de ciudadanos es justamente el poder adquisitivo. Para mí es un tema delicado, justamente tener en ese punto que lo que te diferencie de que puedas votar o no, seas que también te ha ido en la vida económicamente. Bien, pero hay una pregunta que se hace la gente así, básica, y que me parece al lugar también, planteárnosla. Entonces, si tú no vivís acá, no padeces los males ni gozás las buenas, ¿no? Muchas veces es cierto que es una decisión que ni siquiera fue opcional, fuiste empujado. Pero el punto es que no estás acá para vivir ni las buenas ni las malas.
¿Eso te da derecho entonces a condicionar las buenas y malas que van a tener tus conciudadanos que sí están en el país? Lo que pasa es que el ¿Por qué debate... le van a sacar la ciudadanía? Perdón, el debate me parece que si se plantea el tema como yo creo que tiene que plantearse seriamente, sin ningún tipo de cálculo político, repito, seriamente, desde el punto de vista jurídico, político, etcétera, tiene que encarar en primer lugar la realidad de ese colectivo uruguayo que vive en el exterior. Que no es igual. Pero ¿cómo va a ser igual alguien que hace 15 años que vive en Oslo, Copenhague, de alguien que vive en Florida o en Rivera? ¿A quién se le ocurre que pueda ser igual? Pero quiero decir que, por eso yo señalaba el punto inicial, es el voto es representación. Son problemas diferentes. Por lo tanto, lo que es lógico, lo que es de sentido común, es que se establezca una redistribución de la representación. No tiene ningún sentido, es antidemocrático, que el diputado de 33 lo termine decidiendo el que vive en Vancouver. No tiene ningún sentido. Perdón, estoy redondeando mi punto de vista. Por lo tanto, me parece que hay que abrirse al debate. Yo soy una persona abierta al debate, pero tiene que centrarse en bases sólidas, en bases reales. Por ejemplo, hay una riqueza uruguaya en el exterior, en la colectividad uruguaya que vive en el exterior, sin ninguna duda que la hay, sin ninguna duda. Ahora, son los mismos los problemas de los que hace 15, 30 o 40 años viven en Europa, en Oceanía, en Estados Unidos, son los mismos que los que viven en Casabó, en Florida o en Positos. No, no son los mismos. Tienen otros problemas, tienen otras aspiraciones, otras realidades. Por lo tanto, es lógico que en primer lugar se estudie la posibilidad de que esa gente sea representada por los que viven ahí. Bien, esto es un debate que recién empieza, señores. Tenemos que hacer la pausa. Esa gente termina eligiendo el intendente de Rivera de la Vallejo. Tenemos que hacer una pausa y es verdad que esto merece bastante charla y en más profundidad. Pero en este primer picadito, digamos, que hicimos, miren la votación, ¿no? Uruguayos en el exterior tienen derecho al voto, es abismal el no. Hacemos una pausa, ya venimos.